Muy bien, vamos entonces al libro de Daniel, capítulo 12. Hemos estado mirando a Daniel, capítulo 11 y capítulo 12. Parte del capítulo 11, no lo hemos visto todo. El capítulo 11 es una profecía bastante larga y compleja. No es una profecía difícil, es una profecía compleja, pero no es difícil una vez de que se entiende la característica de los reyes del norte y del sur. Entonces la profecía se vuelve bastante simple de comprender, pero tiene muchos detalles. Es la profecía más compleja del libro de Daniel y la que abarca más y nos da, es la profecía del libro de Daniel que nos da más detalles en cuanto al tiempo del fin. La profecía de Daniel 11 termina en el capítulo 12, versículo 3, y nos lleva hasta el momento en que el pueblo de Dios participa en la resurrección especial. Si ustedes quisieran leer un poquito más de la resurrección especial, pueden leer el libro El conflicto de los siglos en el capítulo La liberación del pueblo de Dios. Ahí la hermana de White habla acerca de la resurrección especial. Hay una resurrección especial para aquellos adventistas del séptimo día que han muerto en la fe, en la predicación del mensaje de los tres ángeles. Dios los va a permitir que que tengan el gozo de que su fe sea galardonada en el hecho de que murieron esperando ver a Cristo Jesús venir en las nubes de los cielos, y ellos van a despertar un poco antes de la resurrección general que ocurre ya cuando Cristo ha vuelto. Pero vamos a tomar entonces, vamos a leer desde el versículo 1 del capítulo 12, pero vamos a tomar la explicación desde el versículo 4 en adelante. Ya hablamos los versículos 1 al 3 antes. En aquel tiempo se levantará Miguel. Aquel tiempo es el tiempo del fin de la gracia. Miguel es Cristo Jesús, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Él se pone de pie, el tiempo de gracia se ha acabado, y se pone de pie para estar con nosotros durante el tiempo de gran angustia. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Así que ese periodo, Dios siempre obra en periodos. Hay periodos que tienen fechas, hay otros periodos que no tienen fechas. Este periodo comienza desde que se acabe el tiempo de la gracia hasta la liberación del pueblo de Dios, que culmina, es decir, ese periodo del tiempo de angustia culmina con la liberación del pueblo de Dios, y ese es un periodo bien cortito, el periodo de la liberación del pueblo de Dios, que comienza con la séptima plaga y termina con la segunda venida de Cristo. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Esa es la resurrección especial. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Dos grupos se levantan: los hijos de Dios, el pueblo adventista, que ha sido puesto a dormir, los mártires que murieron antes de que se acabe la gracia, despiertan, y entre ellos también despiertan los peores enemigos del pueblo de Dios. Versículo 3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces ahí viene nuestro futuro. Resplandeceremos con Cristo por la eternidad. Versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin.
Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Entonces esos son los versículos que son versículos conocidos para el pueblo adventista. Probablemente la parte que es más desconocida para el pueblo adventista es la interpretación del capítulo 11, porque por lo general en nuestros estudios proféticos nos vamos capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8, 9, capítulo 10, nos saltamos el capítulo 11 porque es muy difícil y estudiamos el capítulo 2. Pero ya no es necesario hacer eso, tenemos bien comprendido ahora el capítulo 11. Vamos entonces al versículo 4. Ya la visión culminó, la visión culmina con el versículo 3. Y ahora vienen explicaciones y órdenes que se le dan a Daniel. Y la primera orden en el versículo 4 es: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Entonces, claramente, Daniel recibe la orden de que este libro va a ser sellado y será cerrado hasta el tiempo del fin. Luego en el versículo 7 dice así: y oí el varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra hasta al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Así que el tiempo del fin está asociado con un periodo de tiempo llamado el tiempos y la mitad de un tiempo, 3 tiempos y medio o 3 años y medio. Si vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 12, aquí se nos da la interpretación para este periodo de tiempo. Apocalipsis, capítulo 12, versículos 6 y versículos 13 y 14. Si es que no estoy equivocado. Dice así, versículo 6. Versículo 5 leamos también. Y ella dio a luz un hijo varón, hablando de la iglesia, del pueblo de Dios. Jesús nace a través del pueblo de Dios, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Así que ese versículo termina con la ascensión de Cristo. Versículo 6. Y la mujer huyó al desierto. Aquí hay un salto de tiempo, desde el momento que Jesús es tomado al cielo hasta que comienza la gran persecución. Dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Así que la mujer va a ser sustentada en el desierto por 1260 días, donde ella huye porque hay persecución. Y luego viene la descripción del que la persigue, que es Satanás. Luego vamos al versículo 13, dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Así que ese versículo nos lleva de vuelta al versículo 5. Y el versículo 14 dice, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto. Ahí nuevamente se nos lleva al desierto, a su lugar donde es sustentada. En el versículo 6 la mujer es sustentada en el desierto, aquí también es sustentada en el desierto, así que esos dos versículos son paralelos. Y aquí se nos da el tiempo que se da en el versículo 6, pero se nos da en otro lenguaje, dice, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Así que los 1260 años equivalen al tiempo y la mitad de un tiempo, que son 3 años y medio. Si tú tomas 3 años y medio y los multiplicas por 360 días, te dan 1260 días. Cuando estudiamos profecías hay que llevar todo
todo tiempo profético se debe entonces llevar al cambiar al tiempo o el denominador común, que es el día profético. Cuando tenemos el día profético, entonces ya sabemos el tiempo. Entonces el tiempo y la mitad de un tiempo son 1260 días, que son 1260 años. Sabemos que un día en la profecía equivale a un año. Esto es en las profecías de tiempo. En otras partes no es necesario aplicar. Por ejemplo, no aplicamos esa regla a los 1000 años, porque los 1000 años no nos ha sido dada el lenguaje simbólico. Los 1000 años es un lenguaje bastante literal, así que no se aplica la regla de un día equivale a un año. Vamos de vuelta a Daniel 12 entonces. Y Daniel 12, versículo 4, entonces nos dice de que el libro de Daniel va a estar cerrado hasta el fin de un tiempo de 1260 años. ¿Cuál es ese tiempo? Vamos al libro de Daniel capítulo 7, versículo 25. Capítulo 7 de Daniel, vamos a leer versículos 24 y 25. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Nosotros sabemos que ese es el papado. Versículo 25, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Entonces aquí tenemos que el tiempos y medio tiempo es el periodo del reinado papal. Sabemos que comenzó en el año 538 y terminó en el año 1798. ¿Por qué tomamos el año 538 y el año 1798? El año 538, la Roma política reconoció al papado como la cabeza de Europa en el año 533, pero el papado no tenía un asiento político. Roma estaba bajo el dominio de los ostrogodos. En el año 538, el general Belisario vino con el ejército de Roma y batalló por un buen tiempo con los ostrogodos y pudieron conquistarlos y los echaron de Roma, y entonces Roma, la ciudad de Roma, se le fue entregada al obispo de Roma. Y entonces se formó el papado, porque el papado, para ser papado, tiene que tener asiento religioso y tiene que tener asiento político, pues el papado es la unión de la iglesia y el Estado. Si el papado no tiene asiento político, en realidad no es el papado, es solamente el obispo de Roma. Es solamente cuando el papado tiene poder político que es el papado, de acuerdo a la Biblia. Entonces vamos luego 1260 años luego y llegamos al año 1798, el 10 de febrero de 1798, y ahí entonces los ejércitos de Francia llevaron como prisionero al Papa Pío XVI, y quitaron a Roma de las manos del Papa. Entonces, tenemos en 1538, recibe Roma el poder político, su asiento de las 7 cabezas, y en el 1798 les quitado Roma, les quitado el poder político. Entonces el papado en sí deja de ser, por eso recibe una herida mortal, porque no tiene poder para reinar políticamente. ¿Sigue siendo una iglesia? Sí, continuaron habiendo obispos de Roma, pero por un tiempo no hubo papado de la manera bíblica definida hasta el año 1927, cuando Benito Mussolini les devolvió Roma.
claro, devolvió Roma, pero no tenían donde ejercer su poder político, solamente en el Vaticano, en esa área pequeñita que les fue otorgada. Y la Biblia nos muestra que durante la Edad Media el papado ejerció poder universal. Así que la herida va a ser totalmente sanada cuando el Papa nuevamente suba a tener poder universal, que eso es lo que nos muestra Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17. Y eso es lo que nosotros estamos contemplando con nuestros ojos. Estamos contemplando la destrucción del poder político secular y la ascensión del poder religioso para poder controlar el mundo. Vamos entonces de vuelta a capítulo 12, versículo 4. Entonces, ¿cuándo comienza el tiempo del fin? El tiempo del fin comienza al fin del tiempo, tiempos y mitad de tiempo, al fin de los 1260 años, que es en el año 1798. Ahí es cuando comienza el tiempo del fin. Entonces, de acuerdo a la profecía, el libro de Daniel iba a permanecer sellado hasta el tiempo del fin. ¿Y qué iba a ocurrir una vez de que viniera el tiempo del fin? El libro de Daniel iba a ser abierto. Eso nos muestra, vamos luego nuevamente al versículo 4, dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Hay un patrón, hay una forma en que está escrito estos versículos, desde el 4 al versículo 13. Cada vez de que se menciona tiempo, inmediatamente se menciona al pueblo de Dios. Veámoslo, el versículo 4 nos habla del tiempo y al fin del versículo 4 se dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Venimos al versículo 7, dice, y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos, tiempo y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Así que nuevamente, tiempo y el pueblo de Dios mencionado. Versículo 8. Daniel hace una pregunta, y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y nuevamente se menciona al pueblo de Dios. Versículos 9 y 10 dice, y él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Nuevamente se menciona tiempo, y el versículo 10, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Versículo 11 y 12, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Versículo 12, bienaventurados el que espere y llegue a 1335 días. Nuevamente se menciona tiempo, y en el versículo 13 se menciona al pueblo de Dios en la presencia de Daniel. Dice, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Entonces vemos esta manera en que ha sido escrita. Se menciona tiempo, luego el pueblo de Dios, tiempo, luego el pueblo de Dios, tiempo, luego el pueblo de Dios. Y eso nos da la seguridad que todas las menciones de tiempo son referencias a ese periodo de los 1260 años. Hay dentro del pueblo adventista hay un deseo de reinterpretar las fechas y reaplicarlas al tiempo del fin, y especialmente los 1290 y los 1335. Yo he visto durante mi tiempo he visto muchas explicaciones de cómo se aplican al tiempo de la ley dominical y todo eso. Y eso me gustaría que lo viéramos. Pero antes de eso, veamos el cumplimiento de la profecía, porque el apóstol Daniel aquí nos escribe de que le fue dicho, cierra el libro, séllalo, no se va a entender hasta el tiempo del fin. Y después en el versículo 13 se le dice a Daniel, y tú irás hasta el fin y reposarás
y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Ahora, algunos han interpretado esto, que esto se refiere que cuando Daniel resucite. Así que estos versículos nos llevan hasta la resurrección de Daniel, dicen, pero no es así. Dice así el versículo 13, y tú irás hasta el fin. ¿Al fin de qué te debemos preguntar? Y luego reposarás. Así que aquí está hablando al fin de los días de Daniel. Él va a ir hasta los fines de su día y reposará. Él morirá. Y luego te levantarás para recibir tu heredad. Bueno, esa traducción, recibir tu heredad, realmente no es una buena traducción. La traducción literal debiera ser, tú te levantarás y tomarás tu lugar. ¿Cuándo? Al fin de los días. Y nos debemos preguntar, ¿de cuáles días? Podemos aquí interpretar que al fin de los días se refiere al fin de todo, o se está refiriendo al fin de los días proféticos que han sido mencionados. ¿Cuándo se levantará Daniel para tomar el lugar que le corresponde? Cuando tú lees en el espíritu de profecía, cada vez que la hermana White se refiere a esta cita, la hermana de White se refiere a los años 1798 y 1844. Y es claro, porque las fechas dadas en Daniel 12 nos llevan hasta el año 1798 y nos llevan hasta el año 1843. Entonces, ¿cuándo se levanta Daniel? Daniel se levanta cuando su libro es desellado y es predicado a todo el mundo. Daniel se levanta en la presencia de los hijos de Dios que predican la palabra de Dios y predican el libro de Daniel. ¿Y cuándo se levanta? Se levanta cuando se cumplen estas fechas, 1798 y 1843. Las fechas dadas en el libro de Daniel están asociadas las unas con las otras. Está asociada 1290 días y 1335 días son parte de la gran profecía de los 1260 años. Ya lo vamos a ver en un ratito. Vamos ahora de vuelta al versículo 4, al versículo 7, cuando se predice que el libro de Daniel va a estar sellado hasta cierto tiempo. Esta es una profecía que es esencial para el pueblo de Dios, para el pueblo adventista, porque es el fundamento de la razón por la cual nosotros existimos como pueblo. ¿Cuándo se cumplió esta profecía? Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 10. Apocalipsis, capítulo 10. Esta es parte de la sexta trompeta. La sexta trompeta va entre los años 1798 hasta el cierre de la gracia. Y hay tres bosquejos proféticos en las trompetas. Está lo que va a ocurrir en el mundo en cuanto a guerras. Luego está lo que va a ocurrir con el pueblo de Dios y la palabra de Dios durante este periodo. Y luego está el levantamiento del rey del sur y su caída. Esos son los tres periodos o las tres, ¿cuál es la palabra que ando buscando? Ando buscando una palabra que no puedo encontrar. Como hablo yo mayormente en inglés, se me olvidan las palabras en español. Pero hay secuencias, esa es la palabra, secuencias que ocurren dentro del periodo de la sexta trompeta. El Apocalipsis capítulo 10 nos muestra un ángel que desciende del cielo. Dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Es Jesús. No es necesario demostrarlo, sabemos que es Jesús por la descripción que se nos da en el capítulo número 1. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Así que ahora el mensaje en Daniel capítulo, hay una relación directa entre el capítulo 10 de Apocalipsis y el capítulo 12 de Daniel. El capítulo 10 de Apocalipsis nos muestra cuando el libro de Daniel es abierto. El capítulo 12 de Daniel nos muestra cuando el libro de Daniel es sellado y se da la profecía. ¿Cuándo se abrirá el libro de Daniel? ¿Cuándo se abre el libro de Daniel?
en el año 1798, al fin de los 1260 años. Entonces aquí se nos muestra y dice, miren el lenguaje, cómo hay un lenguaje estricto de relación entre ambas profecías. Dice, tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar o sobre las aguas y el izquierdo sobre la tierra. En capítulo 12 de Daniel, el ángel estaba solamente de pie sobre las aguas, que representa el antiguo mundo. Y dice, y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando las 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sellas las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo. ¿Y qué es lo que hace? Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. ¿A qué tiempo se está refiriendo? Se fijan en el libro de Daniel capítulo 12, cuando el libro de Daniel se sella, el ángel que sella el libro de Daniel, que es Cristo Jesús, en el capítulo 7 de Daniel 12, dice, y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos. Hace un juramento, y el juramento es hecho por Dios, en el nombre de Dios. Y luego que jura, ¿qué es lo que hace? Da una profecía de tiempo. Dice que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. En Apocalipsis capítulo 10, el ángel levanta su mano derecha y jura. Y jura en el nombre de Dios. Y luego proclama que el tiempo ha llegado a su fin. ¿A qué tiempo se está refiriendo? Al tiempo profético del tiempo, tiempos y mitad de tiempo. Entonces, ¿cuándo ocurre Daniel 10? En el año 1798. Año 1798, el ángel ahora trae el librito y el librito está abierto en su mano y declara de que esa profecía ha llegado a su fin, por eso el libro ya está abierto y ahora el libro le es otorgado nuevamente a la raza humana para que el libro pueda ser comprendido. ¿A través de quién es el libro otorgado? Vamos entonces al versículo 7. Se acaba el tiempo profético ha llegado a su fin. Ya no hay, desde el último tiempo profético es 1844. Ahí se acaban las fechas proféticas. Desde 1844 en adelante, el Espíritu de Profecía lo dice varias veces, ya no hay más tiempo que sea puesto en años y días. Se acabó aquello. Y luego dice versículo 7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Así que el misterio de Dios es el evangelio. Cuando llega a su fin la sexta trompeta y comienza la séptima trompeta, el misterio, el evangelio de Dios, el mensaje de Dios llega a su fin porque Jesús se pone de pie y ya no hay más gracia. Como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve, toma el librito. ¿Cuál es el librito? Es el libro de Daniel. Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito y él me dijo, toma, cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. El profeta Juan aquí representa al remanente de Dios. Entonces aquí vemos que Daniel está tomando su lugar al fin de los días. ¿Cómo va a tomar su lugar al fin de los días? A través de la predicación del librito que el pueblo de Dios tiene que comer. Y dice, entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí.
y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Aquí se encuentra el desencanto predicho que el pueblo de Dios, el remanente, iba a experimentar producto del estudio del libro de Daniel. Y eso fue exactamente lo que ocurrió, hermanos. Al fin del tiempo, tú vas al año 1798 y mira hacia atrás las estadísticas, lo que dicen en cuanto al estudio del libro de Daniel, las conclusiones y todo eso, cómo se entendía. Y luego toma desde el año 1798 en adelante y mira la explosión alrededor del mundo de eruditos y de gente laica alrededor del mundo, de gente de todas las denominaciones, comienzan a fijarse en el libro de Daniel y comienzan a predecir. No tan solo fue William Miller, Guillermo Miller, que comenzó a predicar que Cristo venía en el año 1844. Alrededor del mundo hubo una ola de gente que comenzó a decir que el fin de todas las cosas venía y era gracias a las conclusiones que habían llegado del libro de Daniel. Así que claramente, y de esa experiencia de desencanto, el esperar que Jesús viniera y que no llegó, nació el pueblo adventista. De ahí somos nosotros, nuestro legado. Hermanos, nosotros somos Daniel. ¿Saben el libro de Daniel? El nombre Daniel quiere decir, y ahora se me escapó de la cabeza lo que quiere decir, juzgado por Dios. Y todo el libro de Daniel, si tú lo lees, está apuntando a la época del juicio. ¿Y saben ustedes lo que el nombre Laodicea quiere decir? Que es el nombre de la iglesia adventista en la Biblia. También quiere decir el pueblo del juicio. Y cuando tú lees y estudias el libro de Daniel, es una predicción de cómo Dios iba a tener un pueblo que iba a tener una dieta especial, que iba a tener un mensaje especial, que iban a tener un profeta en el medio de ellos, que iban a tener un mensaje profético y que iban a tener que pasar por el tiempo de la imagen y que iban a llamar a los hijos de Babilonia. Todo esto es el libro de Daniel y muestra la experiencia del pueblo adventista. Así que Daniel se pone en pie en el lugar que le corresponde cuando el libro se abre y cuando el pueblo adventista lo recibe como legado y comienza a predicarlo a todo el mundo. Es ahí cuando se levanta Daniel a tomar el lugar que a él le corresponde en el tiempo, al fin de los días. Vamos de vuelta a Daniel capítulo 12. ¿Qué ocurre al fin de los días? Se acaba el tiempo profético, así que fue a los mileritas que se le dio un mensaje basado en tiempo. A los adventistas del séptimo día no se nos ha dado un mensaje basado en tiempo, hermanos. Dios nunca más va a probar a su pueblo en cuanto a tiempo, dice el Espíritu de Profecía. Así que tenemos que tener cuidado con aquellos que andan predicando el cumplimiento de profecías basadas en tiempo. Yo pienso de corazón que son mensajes falsos, hermanos. Y están todos destinados a caer. Yo soy adventista desde pequeño. Y pregúntenme a mí cuántas veces yo he escuchado cuándo iba a venir Jesús o cuándo se iba a cumplir esta profecía. Y hermanos salían con gráficos y mostraban, de acuerdo, por ejemplo, algunos usan las fiestas de los judíos y mostraban con detalle, pelo de detalle, cuándo se iban a cumplir las profecías. Y se levantaba, había como se llama, excitación, y luego pasa la fecha y nada se cumple. Y aquellos que creyeron aquellos tipos de mensajes, es mucho más difícil volver a levantarlos espiritualmente porque han sido desanimados. Y detrás de la mente ellos piensan que nuestro mensaje es falso. ¿Por qué? Porque ese no es nuestro mensaje, hermanos. El mensaje adventista es: Cristo viene pronto, debes estar listo hoy. El mensaje adventista no se basa en una fecha. A los mileritas se les dio fecha, hermanos.
A los adventistas del séptimo día no se nos ha dado fecha porque nuestro mensaje no está basado en fechas. Nuestro mensaje está basado en el cumplimiento de la predicación del mensaje de los tres ángeles y en el estar listos hoy. Tú y yo debemos tener una preparación diaria. Hoy debemos estar listos para encontrarnos con nuestro Señor. Nuestro mensaje no tiene fechas, hermanos. Así que aquellos que predican fechas no son adventistas del séptimo día. Y tristemente veo gente de bastante influencia y que aman al Señor de todo corazón, cayendo en el error de tratar de poner fechas de que la ley dominical va a ser esto y 1290 días después va a haber esto y destruyen el principio bíblico del día por año. Porque cuando se toma Daniel 12 y las fechas de los 1290 días y 1335 días, ellos para poder hacerlas cumplir y tener un tiempo corto al final, lo ponen todo en forma literal. Pero es que no tenemos nosotros autoridad bíblica para hacer eso. No hay autoridad bíblica. No se puede hacer eso, hermanos. Hasta ese punto, Daniel y Apocalipsis, cuando nos hablan de días, son días proféticos. Debemos interpretarlos como días proféticos. No hay un ejemplo bíblico que se nos diga que podemos tomar estos días e interpretarlos en forma literal. No hay. Entonces, lo que los hacen están afuera del marco del entendimiento profético que Dios nos ha dado. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Vamos entonces ahora a ver qué es lo que va a ocurrir con el pueblo de Dios. Las declaraciones que Daniel nos hace en Apocalipsis, en Daniel 12, en cuanto al pueblo de Dios. Dice el versículo 4, muchos correrán de aquí para allá. ¿Qué van a correr? ¿Qué va a estar haciéndose? Esto se está refiriendo al pueblo de Dios. ¿Qué va a estar haciendo ellos corriendo de aquí para allá? Se refiere a la predicación del evangelio, hermanos míos. El pueblo de Dios va a correr de aquí para allá, va a ir de este lado hasta el otro lado a predicar el evangelio. Y luego dice, y la ciencia, o la palabra ciencia realmente ahí no debiera traducirse ciencia, debiera traducirse conocimiento. El conocimiento se aumentará. Y literalmente no está hablando al conocimiento científico, sino que está hablando al conocimiento de las profecías del libro de Daniel. El entendimiento del libro de Daniel. Así que el pueblo de Dios va a crecer en su conocimiento del libro de Daniel y esto los va a dar el poder de ir predicando el evangelio de un lado para el otro y nos vamos a poder mover rápidamente, pero eso nos está llegando a su fin. Ahora ya no podemos viajar. Y la hermana de White dijo que va a llegar el día que el viaje se va a hacer muy difícil y la libertad de ir de un lugar para el otro se nos va a restringir. Y lo estamos viendo. Ahora yo tenía este año lleno de viajes. A Europa, por lo general, tenía viaje a Ucrania, tenía viaje a Polonia, tenía viaje a Indonesia, a varios lugares. Estaba planeando ir a Chile, pero se canceló todo. Ahora vamos a ver, se dice que van a tratar de vacunar cuando se saque la vacuna del COVID, vacunar a todos, y los que no se vacunen, entonces no van a poder viajar, no se les va a dar autoridad de viaje, así que si esa es la verdad, entonces a mí se me acabaron mis viajes, voy a tener que viajar a través de Zoom. Pero esa profecía muestra la actividad del pueblo de Dios. El pueblo de Dios se va a dedicar a la predicación del evangelio y al conocimiento de las verdades bíblicas. Y Dios los va a premiar dándoles mucha luz. Y esa es realidad, hermanos míos. ¿Saben ustedes que no ha habido pueblo en la historia de este mundo que ha tenido conocimiento como el conocimiento que se le ha otorgado a la iglesia adventista? Y comenzamos en un puntito allá en los Estados Unidos. Y hoy día nos encontramos alrededor de todo el mundo. De verdad, hermanos míos, hemos ido de aquí para allá. A pesar de que no somos la iglesia más grande, somos la iglesia que tenemos presencia en más países que cualquier otra denominación aparte de la iglesia católica. Así que esta profecía se ha cumplido en la realidad adventista. Tristemente, como pueblo, ya estudiamos eso, hemos sido atacados y hemos perdido mucho del conocimiento profético que se nos dio a nosotros como legacía. La legacía adventista es el conocimiento profético
y el conocimiento de las grandes verdades que nos han sido otorgadas. Nosotros ocupamos el lugar de Israel. El apóstol Pablo dice, ¿qué ventaja tiene Israel? Mucha, dice, porque a ellos les fueron otorgados ¿cómo es la palabra que usa los oracles en inglés, las grandes verdades, lo pongo así. Nosotros somos iguales. Dios nos ha dado cantidad de verdades, cantidad de luz. Nunca ha habido un pueblo que tenga tanta luz como la Iglesia Adventista. En todo sentido, en salud, en educación, en la familia, en la manera de hacer evangelismo, en verdades, es ya abarcante, cubre todo aspecto de la vida. Dios nos ha dado luz maravillosa, pero tristemente, ¿qué estamos haciendo con la luz? Estamos caminando en oscuridad, preferimos la oscuridad a la luz. Entonces, vamos ahora al versículo 7 nuevamente, versículo 7. Dice, y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos, tiempos y la mitad de un tiempo. Y ahora menciona al pueblo de Dios. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, o literalmente cuando se acabe el poder del pueblo santo, en otras palabras, cuando se cumpla el propósito del evangelio. Uno de los propósitos de la persecución, hermanos, que Dios permite la persecución contra el pueblo de Dios, es para destruir nuestra autosuficiencia, nuestro orgullo. El yo, la carne, es engañosa grandemente. Y nos lleva a batallar contra Dios. Si leemos en el libro de Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, dice así, el versículo 5 en adelante dice, porque los que son de la carne, Romanos capítulo 8, versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y tristemente, hermanos míos, la carne, el pecado nos ha cegado a tal punto que nosotros no nos damos cuenta de la enemistad que nuestro corazón tiene contra Dios y contra su ley. Somos rebeldes por naturaleza, somos enemigos de Dios por naturaleza, y el daño que el pecado ha causado en nuestra vida es tan profundo, hermanos míos, que muchas veces la única herramienta que Dios puede usar para librarnos del control del pecado es el sufrimiento. Es por eso que para los apóstoles el sufrimiento era una bendición. Ellos se regocijaban en el sufrimiento porque ellos entendían que era la manera a través de la cual nuestro Padre Celestial estaba obrando en la vida de ellos para refulgir el carácter de Cristo en ellos. No se puede limpiar el oro y la plata sin fuego. Lo mismo, hermanos míos, no se puede limpiar tu carácter sin sufrimiento, y Dios permite la persecución para que el pueblo de Dios sea refinado, para que el pueblo de Dios sea limpio. Los momentos cuando la iglesia ha sido más poderosa y ha sido más fiel a Cristo es cuando la iglesia ha sido perseguida. Así que el propósito es eso, de que el pueblo de Dios sea refinado. Este versículo nos lleva al capítulo 11. Al capítulo 11 y el versículo 33 dice así: los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Esos algunos días son los 1260 años. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro. ¿Cuál es el pequeño socorro?
es el descubrimiento de Estados Unidos, de Norteamérica, donde se permitió que los hijos de Dios escaparan. Si no, no habrían podido sobrevivir. Y luego dice, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Versículo 35, también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado. ¿Cuál es el tiempo determinado? 1798. Porque aún para eso hay plazo o hay tiempo. Entonces, estos versículos van mano a mano cuando en el versículo 6 en el versículo 7 del capítulo 12 se menciona que cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Se está refiriendo al cumplimiento de los 1260 años, el periodo de gran persecución. Y miren las palabras que usa Daniel 7:25 nuevamente, que nos refieren, nos llevan al mismo tema. Daniel 7:25 al final dice, versículo 25, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempo, tiempos y mitad de un tiempo. No era el versículo que andaba buscando. Déjenme buscarlo en el capítulo. Vamos de vuelta al capítulo 7 y vamos al versículo. Leamos desde el versículo 17. Dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirá el reino, el reino, los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Espera un poquito, déjeme buscar el versículo que ando buscando. Capítulo 7, sí, estamos bien. Entonces, si no lo encontramos en el capítulo 7, lo encuentro en el capítulo 8. Vengan al capítulo 8 y el versículo 10. Hablando del papado, dice, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. ¿Cuál es el ejército del cielo y las estrellas? Es el pueblo de Dios. Es el pueblo de Dios. En el capítulo 12, versículo 3, se refiere al pueblo de Dios, a los entendidos, como las estrellas del cielo. Dice en el versículo 3 del capítulo 12, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Qué hace el papado con el pueblo de Dios? Dice que los pisotea, camina, los revienta con sus pies. Eso es lo que Daniel en el capítulo 12 se está refiriendo cuando habla acerca de la dispersión del poder del pueblo santo. Al pueblo santo se le va a quitar totalmente el poder. ¿Por qué, hermanos míos? Es parte del evangelio el destruir la confianza en el yo. Es el quitar nuestro poder. Nosotros nos creemos poderosos, creemos que tenemos sabiduría, creemos que sabemos algo, y Dios no puede hacer nada por nosotros mientras tengamos esa actitud. Y el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis nos muestra que luego que se cumpla la profecía de los 1790 días, el misterio de Dios será totalmente cumplido cuando comience la séptima trompeta. ¿Cuál es el misterio de Dios? Es el evangelio. ¿Cuál es el propósito del evangelio? El tener a un pueblo que está totalmente escondido en Cristo Jesús. Ese es el propósito del mensaje de la justificación por la fe, hermanos. Entonces, ¿cuál es la actitud de la iglesia adventista? La actitud de la Odisea. ¿Y cuál es la actitud de la Odisea? Yo soy enriquecido, estoy rico y no tengo necesidad de nada. ¿Y qué es lo que dice el Señor?
y no sabes que eres pobre, ciego, menesteroso y desnudo. Entonces el Señor desea que nosotros lleguemos al punto en que no hay confianza alguna en mí mismo, que no tengo nada, no hay nada en mí que yo pueda ver que es bueno. No hay nada que yo le pueda ofrecer a Dios, como el fariseo y el publicano. El fariseo viene ante Dios y le dice, Dios, te quiero agradecer, y le muestra cuán bueno Él es. Y él se cree que Dios lo acepta porque paga el diezmo, porque hace todas estas cosas y porque Él no es malo como el publicano. El publicano no tiene nada que ofrecerle a Dios. Va a Dios y lo único que le dice es, Señor, ten misericordia de mi pecador. Y Jesús dice que Él se fue a la casa justificado. Entonces, eso es lo que Daniel nos está mostrando aquí, que Dios está persiguiendo un propósito hacia el pueblo de Dios, y es humillarnos, hermanos, es destruir nuestra confianza en el yo, es sacar de nosotros la autosuficiencia para que podamos escondernos en Cristo. Es el mensaje del Evangelio. Es un mensaje que no es popular. ¿Por qué? Porque, bueno, es que el yo quiere la supremacía. ¿Sabe que el yo se manifiesta de muchas maneras? Se manifiesta cuando el Señor dice, no debemos tomar esto, o no debemos comer esto. Algo chiquitito. Y la persona dice, sí, pero si Dios no se preocupa que yo coma esto, un poquitito de esto, ¿qué se va a hacer? O un arito, una joyita, ¿qué problema hay? Pero es que ahí se manifiesta el yo. ¿Sí? Hermanos, el principio del papado que lo lleva a cambiar la ley de Dios es el yo. El yo es el fundamento de la religión de Babilonia. Es la exaltación del hombre sobre Dios. Y todo comienza con el hombre creyendo de que él puede hacer su voluntad. Es lo mismo, es el mismo principio, pero pequeñito. Todos nosotros tenemos el principio de Babilonia en nuestro corazón. Todos. Es por eso que el mensaje de los tres ángeles está basado en la justificación por la fe, porque es la experiencia que destruye el principio de Babilonia en el corazón. Y luego que se predica el primer mensaje, el mensaje del primer ángel, que nos lleva a someternos totalmente a la voluntad divina y reconocerlo a Él como supremo y nosotros como sus criaturas. El segundo mensaje habla de caída es Babilonia. ¿Dónde cayó Babilonia? Cayó aquí, en mi corazón. Babilonia ya no me controla. ¿Por qué? Porque yo me he sometido a Cristo Jesús, hermanos. Hermanos, es hipocresía predicar un mensaje a la Babilonia del mundo si la Babilonia aún me controla. Si mi genio me controla, si mi orgullo me controla, si el amor propio me controla, si yo me creo más que los demás hermanos, o yo pienso que soy más santo que los demás, si mis opiniones son tan importantes, si me ofendo cuando no me saludan, y tanta manifestación de Babilonia, hermanos, si mi corazón está controlado por Babilonia y yo no me he sometido a Cristo, es hipocresía apuntarle el dedo al Papa y decirle que Él es Babilonia. Porque yo llevo el mismo principio en mi corazón. Todos nosotros somos pequeños papitas. ¿Sí? Cuando el esposo se enoja en la casa porque la esposa no hace lo que él dice. Ese es el principio del Papa. Cuando en la iglesia nos peleamos por el color de la alfombra. Ese es el principio del papado. Cuando no nos humillamos y nos sometemos el uno al otro, es el principio del papado. Hermanos míos, nadie va a entrar al cielo teniendo control de su propia vida. Por eso el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. He sido crucificado juntamente con Cristo. Yo he muerto. El yo debe morir, hermanos. Debe haber una muerte al yo y una sepultura al yo para que Cristo viva, y yo debo estar escondido en Jesús para que Él sea el que refulja.
Eso es lo que el apóstol, lo que Daniel en el capítulo 12 nos está enseñando. Dios desea quitarnos el poder totalmente para que quedamos totalmente débiles. ¿Se acuerdan lo que dijo el apóstol Pablo en el libro de 2 Corintios? 2 Corintios capítulo 12. Dice así, en el versículo 7 en adelante, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Este es el apóstol Pablo hablando, el gran apóstol Pablo. Él tenía un peligro, y era el peligro de la autoexaltación. Y todos nosotros corremos ese mismo peligro. Y dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite. Le pidió ser sanado. ¿Y qué le dijo Dios? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena manera me gloriaré, dice él, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, para que el poder de Cristo repose en mí, ¿qué tiene que hacer Dios? Él me tiene que hacer débil, me tiene que humillar, tiene que destruir mi capacidad de creerme que yo lo puedo hacer todo. Y luego dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque cuando soy débil, entonces me aferro a Cristo Jesús y dejo que Él haga su voluntad en mí. Vamos de vuelta a Daniel 2 entonces. Cuando dice ahí, y cuando se acabe, el versículo 7, cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Hermanos míos, el fin no va a llegar hasta que Dios tenga un pueblo que sea sometido a Él completamente. Las cosas se van a poner peor y peor y peor, pero mientras el pueblo adventista no se someta a Jesús y le busquemos de corazón, y entreguemos nuestra vida, como el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3 dice que lo perdió todo por amor a Cristo y lo considera basura. Cuando nosotros lleguemos a ese punto en que Cristo sea todo para nosotros y ya no haya confianza propia, sino que nuestra seguridad se encuentra en Jesús, nuestro amor sea Jesús, nuestro mensaje sea Jesús y Jesús sea nuestro todo. Hasta que el pueblo adventista no llegue a ese punto, Dios no puede terminar la obra porque no se han cumplido estas profecías. Hay profecías de tiempo, pero hay profecías en cuanto al evangelio que deben hallar cumplimiento dentro del pueblo de Dios. Y son más importantes que las profecías de tiempo, hermanos. Porque Dios va a tener un pueblo en cuyo carácter no va a haber mancha ni arruga. Y eso no nos muestra de que nos vamos a volver tan buenos nosotros por mis propios esfuerzos. Yo voy a poder llegar a ser como Jesús y ser perfecto. Eso es la manera que se nos ha enseñado por tantos años, ¿no, hermanos míos? Eso va a ser de que yo me va a haber sometido tanto a Cristo, tanto he llegado a confiar en Él, de que yo voy a dejar de ser y Cristo va a ser el que va a vivir en mí y va a reflejarse a través de mí. Era como la relación entre el Padre y el Hijo. Cuando Jesús vino a la tierra, dijo, yo no hablo nada de mí y todo lo que hago el Padre lo hace a través de mí. Esa es la experiencia que Dios desea que su pueblo tenga. Una experiencia a través del cual el pueblo de Dios es una manifestación de Cristo viviendo en nosotros, que es la esperanza de gloria. Miren lo que el apóstol Pablo les dice a los colosenses. Son cosas, el Señor me las está trayendo a la mente y las estoy compartiendo con ustedes. Déjenme buscarlo en mi Biblia en inglés. Me ubico más en mi Biblia en inglés que en mi Biblia en español. Es el mensaje de la justicia de Cristo, hermanos, que es la vida del pueblo de Dios.
Las profecías son importantes, pero las profecías no nos pueden salvar. Es Cristo el que nos salva, es su justicia que nos va a dar el carácter necesario para que nosotros entremos a la patria celestial. Si no tenemos su carácter, no podemos entrar en la gloria. ¿Cómo Dios se va a llevar a un pueblo al cielo? Imagínense, llegamos al cielo dos pueblos, los conservadores y los liberales. Nos vamos a ver en el cielo, nos vamos a agarrar a puñetazos sobre la ordenación de la mujer. Una iglesia adventista, 22 millones de miembros divididos en la mitad si debemos ordenar o desordenar las mujeres. Y creemos que Cristo está pronto a venir a buscarnos. Hemos perdido dinero, tiempo en esta bobada cuando hay millones de seres humanos perdiéndose. Y creemos que Cristo viene pronto. Lo creemos de aquí, pero no de aquí. Entonces es por eso que Dios tiene que quitarnos el poder, tiene que hacernos chiquititos, tiene que desnudarnos para que nos demos cuenta cuánto necesitamos a Cristo. Es por eso que Dios llama a la iglesia adventista la iglesia de la Odisea, porque Cristo no está en el corazón, está afuera del corazón, está golpeando la puerta, no se le ha dejado entrar. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que lo tenemos todo, hermanos. Somos ricos, enriquecidos, no tenemos necesidad de nada, ni siquiera de necesidad de Jesús. Nos creemos mejor que los católicos, mejor que los pentecostales, mejor que los protestantes. Claro, tenemos un mensaje para darles, pero el mensaje nos ha hecho orgullosos y autosuficientes, igual que los judíos de antaño. Capítulo 3. Miren qué hermoso lo que dice el apóstol Pablo aquí en el capítulo 3 del libro de Filipenses. Capítulo 3 del libro de Filipenses. Miren la experiencia que el apóstol tenía y es la experiencia que Dios desea darnos. Capítulo 3 dice, en el versículo 7 dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, refiriéndose a su actitud que tenía de creerse santo, bueno, por todo lo que él era. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Qué maravillosas palabras, hermanos. Ese es el propósito de la profecía. El propósito de la profecía es llevarnos, hermanos míos, a los pies de Jesús para que reconozcamos cuánto le necesitamos. Sin él no somos nada. Sin él no tenemos nada. Tú puedes tener un conocimiento mental, pero ese conocimiento mental sin Cristo te va a condenar y no te va a llevar a ningún lado. Muy bien, vamos de vuelta a Daniel 12 para que podamos terminarlo. Versículo 8. Daniel escucha estas palabras en cuanto al pueblo de Dios. Y mire lo que dice, y yo oí, mas no entendí. Ahora, él ya nos está refiriendo al tiempo, porque ya el tiempo le fue explicado. Y ya se da cuenta que ya el tiempo es sellado. El libro suyo está sellado, va a estar sellado por este periodo de tiempo, pero luego escucha esto, que el pueblo de Dios va a ser perseguido, que el pueblo de Dios va a ser humillado. Y él hace la siguiente pregunta y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin? Y se ha traducido el fin de estas cosas, pero no está bien esa traducción. La verdadera traducción dice, ¿cuál será el fin de estos? Refiriéndose al pueblo de Dios. Y versículo 9 dice, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y luego se le da la explicación en cuanto al pueblo de Dios. Dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos
comprenderán. Entonces, cuando llegamos al tiempo del fin, vamos a comprender, porque se va a abrir el entendimiento del pueblo de Dios en cuanto al evangelio. Es por eso que Dios nos ha otorgado el mensaje de la justificación por la fe, hermanos, para que entendamos la obra que se debe hacer en estos días. La obra encomendada al pueblo adventista no es tan solo la predicación de un mensaje, sino que la realización del evangelio en nuestras vidas, hermanos, para que lleguemos a tener la imagen de Cristo. Dios anhela que su pueblo refleje a Jesús. Y se va a cumplir en este es el último eslabón de la cadena en la predicación y se nos ha sido encomendado a nosotros. Por eso, la esencia del mensaje adventista es la justificación por la fe. ¿Y cuál es el propósito de la justificación por la fe? El que tengamos y vivamos el carácter de Cristo Jesús. Ese es el propósito de todo nuestro mensaje, hermanos míos, el mensaje de la salud, el mensaje del cambio de ropa, el mensaje tantas cosas lindas que ha enseñado, el mensaje de la educación que Dios nos ha dado. Todas nuestras verdades apuntan a una perspectiva, a un clima glorioso, a un punto glorioso, que es un pueblo que va a tener el carácter de Cristo. No tan solo imputado, sino que también impartido. Versículo 11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, ¿cuándo comienza esto? Hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. ¿Cuándo ocurrió esto? Bueno, nosotros tomamos los 1290 días comenzando cuando Francia le otorgó su lealtad al obispo de Roma en el año 508. ¿Por qué es importante? Porque Roma iba a necesitar el poder político para pelear sus batallas y destruir al pueblo de Dios. Y Francia fue llamada durante la Edad Media la hija de Roma. La hija de Roma. Francia nunca pasó por la reforma, nunca fue reformada. Y mataron a todos los reformadores o los echaron de Francia, así que Francia realmente nunca experimentó una reforma completa. Este periodo comienza en el año 508, cuando esta unión se forma entre Francia, el poder político, y Roma, el poder espiritual, y Francia va a ser la que va a batallar las batallas de Roma. Y así fue. Entonces se forma la abominación desoladora que va a destruir ¿cómo se llama en español aquí? Dice al continuo. La palabra sacrificio no es. ¿Cuál es el continuo? La palabra sacrificio es una palabra añadida que le quita significado. ¿Qué es el continuo? El continuo es el evangelio. El continuo es el plan de salvación. El continuo es la obra de Cristo Jesús para salvarnos y del Padre y del Espíritu Santo. El continuo es la predicación de la palabra, es el ministerio de la iglesia. El continuo representa la cruz, representa todo el plan de la salvación. Eso es el continuo. ¿Y qué es lo que lo que iba a hacer el papado? Iba a atacar el continuo e iba a poner en su lugar la abominación desoladora, que es el sistema católico. El sistema católico es una falsificación del verdadero plan de redención que Cristo Jesús le ofreció al mundo. Y eso iba a durar desde el año 508, cuando se hace esta unión, hasta el año 1798. Y luego dice, bienaventurados bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Los 1335 días los tomamos comenzando junto con los 1290 y llegan al año 1843, cuando ocurrió el gran despertar de la predicación de la segunda venida de Cristo. Por 10 años, desde el año 1833 al año 1843, ocurrió este gran movimiento en los Estados Unidos, tan grande que ha sido el reavivamiento más grande que ha ocurrido desde los días
de los apóstoles. No se lo menciona tristemente mucho en historia cristiana, pero en realidad los efectos fueron mundiales. Y culminó ese reavivamiento con el gran desencanto del pueblo milerita, que Cristo Jesús no vino en el año 1844. La hermana de White dice que el año más feliz de su vida fue aquel año 1843 a 1844. La preparación, si ustedes leen la historia adventista, la preparación que los mileritas hicieron para encontrarse con Cristo Jesús. Lo abandonaron todo, y se dedicaron a investigar su vida y asegurarse de que su vida estaba 100% escondida en Cristo Jesús. Tuvieron una experiencia gloriosa, el año más lindo de la vida de ellos. Cristo venía. Por eso dice, feliz, bienaventurado, el que espere y llegue a 1335 días. Y luego se dice en el versículo 13, tú irás hasta el fin, reposarás, hablando de la vida personal de Daniel, y te levantarás al lugar que te corresponde al fin de los días. Y ahí termina, esa es la manera que termina el libro de Daniel. Termina con una nota maravillosa apuntando hacia adelante al levantamiento del remanente, la iglesia adventista del séptimo día. Así que, hermanos míos, nosotros, tú y yo, somos adventistas. Tenemos el gozo de basar nuestra fe en la Biblia. Nosotros no hemos creído en especulaciones humanas o invenciones de gente que estaba engañada. Nuestra fe está basada en las Sagradas Escrituras. Somos el único pueblo en el mundo que podemos apuntar a las profecías de la Biblia y podemos decir, este es nuestro origen y este es nuestro mensaje, delineado claramente en las Sagradas Escrituras. ¿Hay alguna